Hoy estamos presentando junto al doctor Andrés Coan una charla que tiene que ver con la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Enfermedades que muchas veces las mujeres no les damos la importancia que requieren y hoy en día es la primera causa de muerte en nosotras las mujeres. Por lo tanto, nos parece más que importante empezar a hablar de estos temas para tomar las precauciones necesarias y obviamente hacer las consultas pertinentes con nuestros médicos de cabecera. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por toda la presentación. Me metieron ya un poquito de presión, ya voy a estar colorado como mi remera de Mujeres en Rojo, así que vamos a tratar de empezar. Me gustaría contarles qué es Mujeres en Rojo y la charla básicamente va a redundar en qué es Mujeres en Rojo y por qué existe Mujeres en Rojo. Y la primera pregunta con la que me gusta comenzar es si somos tan diferentes, hombres y mujeres. Y la verdad es que genéticamente no somos tan diferentes. De hecho, somos 99% iguales genéticamente. Pero ¿qué pasó? En la década del 90, un genetista y bioquímico, el doctor Peter Goodfellow, describe un cromosoma que se llama cromosoma Y, que tiene en una de sus patas el cromosoma el sector de diferenciación determinante masculino, el sector SRI. Y ese 1% es la diferencia genética que hay entre hombres y mujeres. Parece muy poco, pero en realidad piensen que hay 30 billones de células. En 30.000 millones de células, ese 1% de diferencia hace mucha diferencia. Entonces, pasan las siguientes cosas. El cerebro, cuando se forma el embrión y el feto, siempre por default la naturaleza es sabia y trata de generar un cerebro femenino. Entonces, más o menos cuando se está formando el feto, en la 8ª semana de gestación, el ovario empieza a secretar estrógenos y finalmente el cerebro tiene una formación de cerebro femenino. Pero ¿qué pasa? Si está presente el cromosoma Y con el sector SRI de la diferenciación masculina, entre la 4ª y la 6ª semana empieza a secretarse una hormona que se llama factor determinante testicular y eso forma el testículo, más o menos hacia la 8ª semana. En la 8ª semana empieza a secretarse testosterona y otra hormona que se llama hormona antimülleriana y el cerebro se forma como cerebro masculino. ¿Qué diferencias hay? Por ejemplo, el cerebro de la mujer es más liviano, pero tiene mayor volumen en sectores muy importantes. Por ejemplo, la corteza frontal es más voluminosa. La corteza frontal es el área donde se genera el pensamiento y las ideas. Entonces es fundamental. Después es más voluminoso en la corteza límbica. La corteza límbica es el sector del cerebro donde se forman las emociones. Posteriormente, lo otro que ocurre es que tiene más volumen el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una estructura que conecta el hemisferio derecho con el izquierdo, el hemisferio lógico izquierdo con el de lo abstracto del lado derecho. Y además, como si fuera poco, el cerebro 2.0 de la mujer tiene mucha mayor densidad neuronal en la corteza temporal, que lo que esto hace es que esté muy bien interconectado. Entonces, la mujer tiene mayor conexión con las emociones, mayor capacidad de raciocinio y mayor capacidad de intercomunicar todos estos sectores cerebrales. En cambio, el varón tiene un cerebro más pesado y que solamente es más voluminoso en dos lugares. En la corteza parietal, que eso le da mayor sentido de la orientación espacial, y en las amígdalas, que le da menor temor o más valentía. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué las mujeres tienen un cerebro 2.0 y el varón 1.0? En el último salto evolutivo del cerebro que ocurrió en la época de las cavernas, la mujer estaba a cargo de la caverna, tenía que estar vigilando a los hijos, fijándose que no entrara un depredador a la caverna y además proveerlos a los hijos y al hombre. Entonces tuvo que desarrollar las capacidades de multitarea o multitasking.
Entonces el cerebro femenino es multitasking. En cambio, el cerebro masculino, en la época de las cavernas, lo que necesitaba era una muy buena orientación espacial, porque el hombre tenía que salir a cazar y recolectar, y después tenía que volver, y además tenía que enfrentarse a criaturas peligrosas. Entonces desarrolló esas porciones del cerebro. Entonces, en resumidas cuentas, el cerebro de la mujer está súper interconectado. Tiene una avenida muy ancha, tiene conexiones, espirales, interconexiones, colectoras, retomes. Es como una autopista de la ciudad de Córdoba o de la capital federal. En cambio, el cerebro del varón es como la avenida Perón. Tiene una mano de ida, una de vuelta y cada 2 o 3 kilómetros una rotonda. Así que en eso la mujer tiene una gran ventaja. Otra cosa que me gustaría explicar es las diferencias que hay entre sexo y género, cosa que seguramente en la Secretaría de la Mujer se charla y se discute, y quiero contarles o decirles cómo es médicamente, cómo científicamente es esto, qué diferencia hay. Básicamente, el sexo, como lo explicamos, depende de los genes, entonces depende de los cromosomas. Y es tan fácil como que haya presencia del cromosoma Y o este cromosoma esté ausente. Entonces, los genes determinan las hormonas sexuales y eso determina el sexo de la persona. Pero en cambio, el género de la persona es una recreación sociocultural. Depende de la imagen de la persona para con la sociedad, de la sociedad con la persona, del estilo de vida de la persona, de cómo se nutre, del ambiente en el que se cría, y eso finalmente, todas esas cuestiones son las que forman el género de la persona. Entonces, el género es algo electivo, pero el sexo está determinado genéticamente. Bueno, siguiendo con las diferencias. Todo esto, ¿qué diferencias provoca? Bueno, las mujeres tienen menor estatura y peso que los hombres, entonces tienen menor índice de masa corporal, sus órganos son más pequeños, tienen menor compartimiento acuoso en su organismo y además, culpa o por tener la variación periódica de los estrógenos, ese porcentaje de agua oscila en el cuerpo, tiene mayor proporción de tejido graso que el varón, tiene menor capacidad de filtrar toxinas o elementos tóxicos del riñón que el varón, tiene las arterias coronarias, que son las arterias que le llevan la sangre al músculo cardíaco, que son más finitas que en el varón, pero tiene una capacidad especial de reservar más volumen sanguíneo, tienen una capacidad de reserva coronaria mayor que el varón. Eso trae muchas diferencias. Y además, a diferencia del varón, tiene una fluctuación hormonal que está representada en este gráfico que puse a la derecha de la pantalla, donde a partir de la llegada de los periodos menstruales hace picos y valles con este movimiento oscilatorio tan importante. Todas estas cosas son importantes conocerlas porque lamentablemente esto hace que a las mujeres se las represente muchísimo menos cuando se estudia un fármaco, una vacuna o cuando se estudia un procedimiento médico. Están subrepresentadas en todos estos estudios, sobre todo cuando prueban fármacos, porque suelen tener más cantidad de efectos adversos y además las dosis de las drogas deberían adecuarse a ese distinto nivel de tejido graso y oscilación del agua en el cuerpo. Por eso es más complejo y al ser más complejo lo que se hace finalmente es reclutar menos mujeres para los estudios. Lo mismo lamentablemente pasa cuando se elaboran las guías de tratamiento médico que nosotros después utilizamos para tener una referencia de cómo tratar a un paciente, donde las mujeres nunca superan el 30%, ni en los estudios de fármacos, ni en las guías de donde salen las conductas que los médicos tomamos. ¿Qué son los factores de riesgo? Los factores de riesgo son circunstancias o situaciones que aumentan las probabilidades de padecer una enfermedad o un problema de salud. Tienen relación causa y efecto y no son sumatorios, son multiplicadores.
la existencia de ellos aumenta exponencialmente el riesgo. Pero la parte buena y positiva es que trabajando sobre estos factores de riesgo, las consecuencias en la salud son positivas. Siguiendo con los factores de riesgo, seguramente, espero que alguna vez todas hayan escuchado cuáles son los factores de riesgo cardiovasculares, ¿no? Los clásicos, los de toda la vida, son la diabetes, el fumar, la obesidad, el sobrepeso, el sedentarismo, la presión arterial alta o hipertensión y el colesterol alto o dislipemia. Esos son los clásicos y tradicionales factores de riesgo. Pero la mujer además tiene factores de riesgo cardiovascular que solamente son inherentes a ella y ocurren en esta etapa, en el embarazo. Los embarazos que no llegan a la semana 37 son considerados y son factor de riesgo cardiovascular. La presión alta, la hipertensión durante el embarazo es un factor de riesgo cardiovascular. La diabetes que se genera en el embarazo aumenta mucho las probabilidades de una enfermedad cardiovascular. Las enfermedades autoinmunes son 3 a 1 a veces más frecuentes en las mujeres que en los varones y aumentan mucho el riesgo cardiovascular. Y tanto el inicio del periodo menstrual, llamado menarca médicamente, si es muy temprano o muy tardío, aumentan también el riesgo cardiovascular, así como cuando es precoz la menopausia. Los tratamientos de cáncer, que habitualmente es más frecuente, una enorme cantidad de cáncer son más frecuentes en la mujer que en el varón, y la mujer lamentablemente sufre mayor niveles de depresión y de estrés que el varón, lo cual también es un factor de riesgo cardiovascular. Entonces, insisto, y para contarles que la mujer tiene sus factores propios de riesgo cardiovascular, que los vuelvo a repetir, son la presión alta del embarazo, la generación de diabetes del embarazo, tener partos que no llegan a término o encarar un parto con obesidad, por ejemplo. Eso, increíblemente, hemos aprendido y hay muchos estudios que nos mostraron que cuando pasan estas cosas, en el periodo que las mujeres, por supuesto, son muy jóvenes, sus arterias cambian su forma y su forma de trabajar. Y esto para toda la vida lo va a acompañar. Entonces, una mujer que le ocurre esto en el periodo del embarazo es una mujer que va a tener un riesgo cardiovascular aumentado el resto de su vida. Esto muchas veces pasa desapercibido y habitualmente los ginecólogos tampoco están acostumbrados a que estas pacientes después tienen que tener un seguimiento cercano de los factores de riesgo. Entonces, lo que puse gráficamente es una guía de trabajo clínico que elaboró la Sociedad Interamericana de Cardiología, que le llamó riesgo del cuarto trimestre. Termina el embarazo y a nuestra embarazada le ocurrió alguna de estas cosas. Entonces las recomendaciones son que no fume, que haga más de 150 minutos por semana de ejercicio, que tenga una dieta sana, la dieta famosa dieta mediterránea, y que tenga como objetivo una presión arterial normalizada, menor de 140 de la máxima, de 90 de la mínima, que tenga una glucosa de menos de 100 miligramos, que mantenga un peso adecuado y que mantenga el colesterol llamado malo, el LDL, bajo. Entonces, ¿y los factores de riesgo tradicionales, los de toda la vida, son diferentes en hombres y mujeres? Sí, son peores en las mujeres que los hombres. Otra cosa que antes no se sabía y ahora sabemos. Por ejemplo, cualquiera de estos que están en esta tabla con respecto a tener un infarto de miocardio, en el varón, tanto la presión alta como fumar, como ser diabético o tener el colesterol alto, todas esas lo que hacen es duplicar la incidencia de un infarto. Pero fíjense que en las mujeres tener hipertensión arterial puede hasta quintuplicar la chance de un infarto. Fumar lo cuadruplica y si es diabética puede tener 7 veces más probabilidades de un infarto que el varón. Con el colesterol es más o menos lo mismo. Y, y con respecto a tener un accidente cerebrovascular y estos factores de riesgo, vuelve a pasar lo mismo. El ser hipertensa a una mujer le puede significar un riesgo elevado 5 a 7 veces de tener una ACV. Fumar lo aumenta 3 a 5 veces.
Ser diabética lo puede aumentar hasta 7 veces, cosa que no pasa en el varón. Y las migrañas con aura, que son 4 veces más frecuentes en mujeres que en hombres, pueden cuadruplicar las chances de tener una ACV. La arritmia más frecuente después de los 50 años, que se llama fibrilación auricular, también es mucho más grave en la mujer, con lo cual a la mujer tenemos que protegerla de todos estos factores de riesgo. Y existe una combinación que es terriblemente nociva, que es el utilizar anticonceptivos y el fumar, que puede aumentar hasta 9 veces la chance de tener una ACV. Este gráfico, no se asusten, simplemente para gráficamente mostrarles cómo los factores de riesgo en forma individual y por enfermedad pueden afectar la mortalidad de las mujeres. El color verde de la barra son enfermedades cardiovasculares. Para que quede claro y yo no lo haga muy difícil, mi intención después vamos a abrir a preguntas. Cuando hablamos de enfermedad cardiovascular, hablamos primeramente del infarto, secundariamente del accidente cerebrovascular, pero también de toda la enfermedad de las arterias. Pueden ser arterias de las piernas, las carótidas, la aorta, las arterias del cerebro. Bueno, dicho esto, fíjense en la primer columna que está toda de color verde, está a la izquierda, en inglés dice presión arterial alta. Fíjense cómo la presión arterial alta es el principal factor de riesgo que provoca mortalidad en las mujeres. Seguido, en el segundo lugar, que dice fumar en inglés, que tiene la mitad de incidencia de muerte cardiovascular y la mitad más o menos lo mismo por cáncer, que es el color naranja. Pero le siguen a continuación el sedentarismo, el sobrepeso y todas las demás. Lo que quería mostrar en este gráfico es cómo la presión arterial, que no da ningún síntoma y hay que ir a buscarla y medirla para encontrarla, es un factor determinante de enfermedad, tanto del corazón como de todas las arterias y las arterias del cerebro. Y para que se den una idea, no lo puse para no agobiar con gráficas, hay un estudio que se hizo de la presión arterial que juntó 1 millón de pacientes y vio la siguiente relación. Cada 20 milímetros de mercurio que aumenta la presión arterial máxima o sistólica, o cada 10 milímetros de mercurio que aumentaba la presión mínima o diastólica, se duplicaban las chances de infarto y de ACV, con lo cual conocer y controlar la presión arterial es una medida súper fundamental para cuidar a las mujeres. Siguiendo con el tema, hubo un estudio que hizo la doctora Mildred del Sueldo, que es la líder de Mujeres en Rojo. Ella vive en Villa María, Córdoba. Hizo un estudio en pacientes que estaban internados en hospitales y clínicas y se les hizo un test de la escala de ansiedad o depresión intrahospitalaria. Y fíjense cómo las mujeres tenían, no, es difícil de explicar fácil, pero básicamente las mujeres tienen muchísima más incidencia de depresión cuando les ocurre algo que los varones. Y a su derecha hay una gráfica, yo se las voy a explicar, a ver si aparece mi flecha. Primero el dibujito, ahora le voy a explicar qué significa. Este estudio es un estudio que se hizo en Suecia con personas que tenían cargos gerenciales en la empresa de autos Volvo, hombres y mujeres. Y la idea del estudio era medir el estrés que tenían durante el día. ¿Cómo midieron el estrés? Con las hormonas del estrés, principalmente en este caso con la noradrenalina. Y es muy interesante lo que pudieron describir, y esta es una de las razones que explica muy bien por qué la presión arterial alta es tan nociva a las mujeres. Yo les voy a explicar la gráfica de abajo para hacerlo lo más didáctico posible, pero básicamente en el eje de las ordenadas, en la parte vertical, están los valores en picomoles de la hormona noradrenalina, que es la hormona por excelencia del estrés. Y abajo las horas del día. Fíjense cómo habitualmente, y esto es lo normal, cuando uno se despierta en la mañana y está por salir al trabajo, se pone en marcha los motores y la hormona noradrenalina hace un primer pico.
es bastante pronunciado en la mujer, pero más o menos ocurre por igual en el hombre y la mujer. A lo largo que transcurre el día laboral, la mujer, después de ese primer pico inicial, empieza a tener una lenta caída de la noradrenalina. El varón hace, como somos los varones, nos enojamos, entonces hacemos picos y valles, pero fíjense que cuando llegan las 18 horas, como la curva celeste, que es la del varón, hace un valle muy marcado. ¿Por qué? Porque el varón terminó de trabajar y se va a su casa a descansar, como en el dibujo que está arriba del gráfico, que el varón bosteza, estira los brazos y dice, por fin terminó el día por hoy. Mientras que la mujer, después de que hace la última bajada hacia las 16 horas, hace un nuevo pico a las 18 horas. ¿Y esto por qué? Porque la mujer terminó su trabajo empresarial, pero vuelve a su segundo trabajo, que es ir a ocuparse de la familia y de la casa. Entonces vuelve a hacer un segundo pico de noradrenalina. Fíjense que en el gráfico a propósito pone la mujer tiene un maletín en la mano y en la otra mano la bolsa de las compras. Esto hace que tenga dos picos de hipertensión, tanto en la mañana, que la tiene también el varón, pero también a la tarde, que no la tiene el varón, y esto aumenta la adrenalina, la noradrenalina, la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Entonces, la hipertensión arterial, entre otras razones, es más nociva en la mujer porque la mujer hace dos picos de hormonas del estrés. Bueno, ¿la menopausia es un factor de riesgo? Sí, claramente es un factor de riesgo. No tanto en sí mismo, pero quiero que presten atención, se los voy a explicar sencillo este gráfico. Este gráfico tiene en color amarillo las mujeres premenopáusicas y en color fucsia las mujeres posmenopáusicas. Fíjense que lo que está midiendo es la incidencia anual de infarto de miocardio y lo hace con mujeres que tuvieron la menopausia precoz entre los 40 y los 44, entre los 45 y 49 y entre los 50 y 54 años. Fíjense cómo las barras fucsias son altísimas. Esto implica, en promedio, un riesgo 4 veces superior posmenopausia que premenopausia de tener un infarto. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre porque la menopausia en sí no es sino los cambios que provoca la menopausia. La menopausia hace que aumente los niveles del colesterol total en sangre, los niveles del colesterol malo en sangre, hace que aumente el índice de masa corporal y hace que aumente el nivel de grasa abdominal. Lo otro, para no hacerlo complejo, dice qué pasa en la premenopausia, durante la posmenopausia, HIST es una mujer que le hacen una histerectomía y TRH es una mujer que le hacen reemplazo hormonal con estrógenos. Con respecto al reemplazo hormonal con estrógenos, aproximadamente en el año 2000, salió un estudio muy importante que demostró que no se debía dar estrógenos para reemplazar a las mujeres posmenopáusicas, porque si bien voy a volver para atrás si puedo, si bien, fíjense el TRH en las dos gráficas, si bien baja, efectivamente ayuda a bajar el colesterol total y el colesterol LDL, fíjense que no hace mucho con el índice de masa corporal y con la grasa abdominal, el perímetro de cintura, y además es muy diferente el estrógeno natural que secreta la mujer con el que viene en un compuesto farmacológico en pastilla. Y de hecho son antagónicamente distintos. Las hormonas naturales estrogénicas de la mujer básicamente lo que hacen es ayudar a que las arterias se puedan dilatar, mientras que las hormonas que se consumen en forma exógena con un comprimido hacen todo lo contrario y provocan vasoconstricción. Entonces, los anticonceptivos, en general, al contener estrógenos, aumentan la presión arterial entre 4 a 8 milímetros de mercurio
de la presión arterial sistólica. Los estrógenos solos o que estén combinados con progestágenos aumentan el riesgo hasta 2 veces habitual de tener un accidente cerebrovascular. Pero recuerden que la combinación de fumar y usar anticonceptivos puede aumentarlo de 9 a 12 veces, con lo cual tenemos que sí o sí tratar de que nuestras pacientes dejen de fumar. Y si no tenemos éxito, tenemos que tratar de cambiar el esquema de anticonceptivos y pasar a un anticonceptivo que solo tenga derivados de la progesterona, porque ellos por sí solos no aumentan la incidencia de ACV. Este dato es muy importante que lo tengan tanto las mujeres como los ginecólogos y los médicos en general. Entonces, ¿qué cosas pueden aumentar el riesgo de tener un ACV cuando uno usa anticonceptivos? Y básicamente los más importantes, la mujer que utiliza anticonceptivos con estrógenos, que tiene más de 35 años, que ya tuvo hipertensión, sus familiares. Esto es la posibilidad que tiene, la mayor posibilidad que tiene de tener tanto un ACV o de desarrollar hipertensión arterial en una edad joven, que haya tenido hipertensión en el embarazo, que sea diabética, que fume, que tenga obesidad o que tenga problemas renales y que ya venga usando hace más de 5 años anticonceptivos con una combinación de estrógenos. ¿Qué ocurre con el accidente cerebrovascular en las mujeres? Ocurre algo muy particular. Las mujeres entre 20 a 39 años tienen el doble de incidencia que los hombres en ese grupo de edades. Y básicamente los 20 a los 39 es la edad fértil y la edad de los embarazos. Y es en los momentos del embarazo y en el periparto cuando más este grupo joven de mujeres tienen accidentes cerebrovasculares. Además, como si fuera poco, pobres mujeres tienen el doble de recurrencia, o sea, vuelven a tener un nuevo accidente cerebrovascular a los 5 años. Y, como pasa lamentablemente con los infartos, le genera a la mujer mayor discapacidad y tienen mayor mortalidad por esta causa. ¿Qué pasa con los infartos en las mujeres? Habitualmente pasa lo siguiente, las mujeres consultan tarde. Y una cosa adelantó ya la senadora, la señora Durango, que dijo, y está muy bien, que las mujeres siempre piensan en los demás antes que en ella misma. Entonces, por ejemplo, tienen un dolor a las 3 de la mañana y dicen, no, ¿cómo voy a despertar a mi marido porque me duele el pecho? Y mañana, ¿quién lleva a los chicos a la escuela? Y así dejan pasar las horas y consultan muy, pero muy tarde. La otra razón por la que consultan muy tarde es porque tienen mucha tolerancia al dolor. Fíjense que cuando sus maridos, y me hago cargo, tienen una gripe, están tirados en la cama y les piden cosas y por favor que vengan, porque los hombres tenemos baja tolerancia al dolor. En cambio, las mujeres tienen una tolerancia muy alta al dolor y esto lamentablemente hace que consulten muy tarde. Otra cosa que ocurre en los infartos, los síntomas del infarto son subestimados por la mujer y además, lamentablemente, por los médicos que las atienden posteriormente, cuando sí consultan. Otra cosa que pasa es que reciben un tratamiento menos agresivo y por ende no es el tratamiento óptimo. Como yo les contaba, las guías de práctica clínica no están adaptadas necesariamente a las mujeres y además de que están, los médicos no la usan con la misma energía que con los varones. Esto creemos que ocurre porque los mismos médicos varones creen que los infartos son problema de los varones y no de las mujeres. Entonces, todo esto redunda en un peor pronóstico a largo plazo en la mujer. La mujer queda con más secuelas de infarto y vive una vida con más complicaciones, con más insuficiencia cardíaca y suele tener más complicaciones del infarto como arritmias o daños mecánicos del corazón y desarrollan con más facilidad la consecuencia que es la insuficiencia cardíaca. Otra cosa muy interesante que les quisiera contar, y puse estos gráficos en la pantalla, a la izquierda, a ver si se ve la flechita, se ve un cono que es la aorta, y de ese conito nacen 3 arterias.
la coronaria derecha, que tiene su tronco propio, y después la coronaria izquierda, que se divide en una arteria circunfleja y en una descendente anterior. Los hombres, casi todos los hombres, tienen enfermedad que hace que se tapen esas arterias grandotas del gráfico de la izquierda. Pero ahora quiero invitarlas a que miren por favor el gráfico de la derecha y van a ver que además de esas arterias grandotas hay ramificaciones muy pero muy pequeñas y fíjense que son ramas, ramitas, ramitas, ramitas y cada vez más ramas y más pequeñas que se meten en la profundidad del músculo cardíaco, que llevan sangre al músculo cardíaco y más o menos la mitad de las mujeres se les enferman esas arterias. Entonces, antes, y hasta hace poco tiempo, cuando una mujer tenía infarto porque tenía electro de infarto, electrocardiograma de infarto, tenía determinantes de la sangre de infarto, pero no tenía tapadas las arterias grandes, le decían, bueno señora, no pasó nada, debe haber sido alguna cosa rara, y no las medicaban como correspondía, y las mujeres tenían insuficiencia cardíaca y se morían en edades demasiado jóvenes. Más o menos la mitad de las mujeres presenta enfermedad en las pequeñas, pequeñas arterias del corazón, que se llama microvasculatura. Entonces, ¿por qué es importante todo esto que estamos charlando hoy? Porque hoy, 23 de septiembre de 2020, en estas 24 horas, 135 mujeres se van a morir culpa de un infarto o de un accidente cerebrovascular. Y la próxima que le va a ocurrir esto va a pasar dentro de los próximos 11 minutos. Por eso es tan importante lo que estamos charlando ahora y por eso es muy importante que se lo cuenten a otras mujeres. ¿Qué pasó en Estados Unidos y de dónde vienen Mujeres en Rojo? ¿Cómo nace esto? Bueno, resulta que en Estados Unidos, que llevan siempre muy bien estadificado las causas de mortalidad, tanto en hombres como mujeres, se pararon en el año 1985 y vieron que tanto hombres y mujeres, en azul los hombres y en fucsia las mujeres, más o menos se moría la misma cantidad anualmente de hombres y de mujeres. Dijeron, bueno, qué interesante, bastante alto lo de las mujeres. Pero después empezaron a seguirlo durante los años y si bien con la llegada de, primero, el bypass coronario, la famosa cirugía que inventó Favaloro, y después los stents, la mortalidad de los varones, los cuadrados azules, empezó a bajar estrepitosamente en la década del 90, pero mientras tanto, entre la década del 90 y el 2000, las muertes por infarto en las mujeres y por ACV crecían y crecían, sobre todo por infarto. Entonces, más o menos en 1987, se escribe el primer artículo que habla de esto, que dice, el artículo se lo llamó Sesgo por sexo en considerar hacer un bypass coronario. Como ustedes escuchan, a la mujer no se le ofrecía hacerle bypass coronario, no se le realizaba el bypass coronario y en esa época no existían tampoco las angioplastías y los stents. Entonces no lo recibían y por supuesto la mortalidad aumentaba. Después de esto, en la década del 90, hubo un artículo que también tuvo muchísimo impacto, que se publicó en una revista muy prestigiosa que es la New England Journal of Medicine, que se llamó El síndrome de Gentle. Para algunas que por ahí hayan visto la película, hay una película de Barbara Streisand que ella se llama Gentle, es una mujer que se disfraza de hombre para poder ir a la escuela y estudiar el Talmud, porque solamente los varones podían estudiar. Entonces, dice, el artículo escribe, ser como un hombre ha sido históricamente preciado por las mujeres para poder tener igualdad. Ser diferente al hombre siempre significó ser de segunda clase y menos igual que ser un varón. Eso escribió una médica llamada Bernardine Healy en 1990 y lo llamó el síndrome de Gentle por este cuento de la mujer que se tuvo que disfrazar de hombre para poder estudiar. En el año 2000
sale un estudio que habla específicamente de la enfermedad cardiovascular de la mujer. Es un estudio que tuvo muchísimo impacto y salió en la revista más popular de cardiología de Estados Unidos. El estudio se llamó WISE y esto marcó un antes y un después. Gracias a este estudio se armó el famoso grupo Go Red for Women de Estados Unidos. ¿Qué se logró con esto? Con esto se logró que se empiece a estudiar y a buscar cómo tratar de mejor manera la enfermedad de la mujer. En el 2011 ya había salido la cuarta guía específica de género con respecto a mujeres para prevenir la enfermedad cardiovascular. Para 2014 sale la primera guía de prevención de los accidentes cerebrovasculares en la mujer. Para 2015 sale una toma de posición, que es como una guía de práctica, que hace específicamente la Asociación Americana de Cardiología con respecto a los infartos agudos de miocardio en la mujer. Y todos estos estudios, guías de tratamiento y la generación del Go Red for Women, que es Mujeres en Rojo de Estados Unidos, logró bajar desde el pico del año 2000 hasta el 2016 el 43% la enfermedad cardiovascular de la mujer. Bajó 43% los infartos. Eso motivó a que acá en Argentina se hiciera una alianza con la Sociedad Americana de Cardiología y se formara Mujeres en Rojo Argentina, que la líder de esto es la doctora Mildred Densueldo, nacida en Rancún, La Pampa, pero que vive en Villa María, Córdoba, y trabaja desde ahí. Ella es la líder de Mujeres en Rojo para toda Latinoamérica. Acá en esta foto vemos cómo Mildred ya en el año 2017 por primera vez intentó presentar el proyecto de ley para que hubiese un día de concientización de la enfermedad cardiovascular en la mujer. Mildred es la que está con el micrófono, no sé si se ve la flechita, es la que está con el micrófono hablando. Posteriormente, como contó la senadora, la señora Durango, presentamos el año pasado nuevamente el proyecto de ley para que se instituya el Día Nacional de Concientización de la Enfermedad Cardiovascular en la Mujer. Y se eligió el día 26 de agosto por ser el natalicio de la Madre Teresa de Calcuta. Ahí tenemos una foto de la sesión de ese día, donde está el presidente de la Federación Argentina de Cardiología, la senadora Durango y Mildred Densueldo, y bueno, y Figuretti, que soy yo, que estoy ahí también. Entonces, los últimos mensajes que quiero dejar, y después de esto abrimos a preguntas, y lo que quiero decirles es, en Argentina, 1 de cada 3 mujeres muere de enfermedad cardiovascular. Esto es 8 veces más frecuente que el cáncer de mama y cuello de útero. ¿Y por qué es importante esto? Porque nadie está preparado para cuidarse de aquello que no percibe como una amenaza. Así que nuestro deber es cuidar a las mujeres y tenemos que luchar entonces por el día de concientización de las enfermedades cardiovasculares de la mujer, que confiamos que será ley. Muchísimas gracias por su atención.